Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún. En este inicio del módulo, noviembre-diciembre, de la materia de juicio de amparo 1. Hoy domingo, 21 de noviembre del año 2021, estamos dando inicio a este módulo. Esta es la primera clase. El mecanismo que vamos a utilizar hasta ahora es el que se ha utilizado en clases anteriores, en módulos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de 5 semanas, de las 3 primeras para ver su actividad, su cuestionario relacionado con los temas que vemos en clase, a 20 puntos cada uno, son sus 60 puntos. Y en la tercera semana se va a aplicar además su examen parcial con un valor de 40, ahí cerraría el 100%. Las 2 últimas semanas, las 4 y 5, pues tendríamos las actividades por un valor de 25 puntos cada una. Son 50. En la quinta semana se aplicaría el examen final. Con eso cerraríamos el 100% de la calificación. Y ya saben ustedes que cuando se va a aplicar el examen, la actividad se sube anticipadamente para que tengamos el tiempo suficiente para que la plataforma les califique y la coordinación pueda tener acceso a sus calificaciones y llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para que queden asentadas en sus respectivos documentos. Este módulo es muy importante también, de todas las materias son, pero el juicio de amparo, al hablar de juicio de amparo estamos hablando de un juicio de suma importancia, porque sin este estaríamos a merced de los actos de las autoridades. Una autoridad podría hacer y deshacer en perjuicio de los gobernados. ¿Y cómo vamos a reclamar? Por eso el juicio de amparo, además de las garantías individuales, están los derechos humanos, que sirven para su protección. Es un juicio que también lleva por nombre juicio de control constitucional. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad emite un acto y afecta a un gobernado, o sea, a un ciudadano, y al momento que el ciudadano promueve un juicio de amparo, presentando lógicamente su demanda, la autoridad general es la que va a revisar si el acto del cual ustedes se están quejando se apegó a lo que dice la Constitución. Y si no se apegó, lógicamente les van a conceder a ustedes el amparo y la protección, y la autoridad tiene que restituir el goce de sus garantías al gobernado a que lo, salvo que se trate de algún acto que sea irremediable de reparación. Pero por eso es muy importante que vayan teniendo la idea de lo que es un juicio de amparo. No es recurso, es un juicio, incluso uno de sus principios, de los 7 principios que rigen el juicio de amparo, está de prosecución judicial. El juicio, pues, el amparo se sigue en sus etapas como cualquier otro juicio. Está la demanda, la contestación de la demanda viene a ser los informes que rinden las autoridades, se aportan también pruebas, hay su etapa de alegatos y hay su sentencia. Por eso tomen nota de ello, es muy, muy importante. Esta semana ya tienen su actividad de plataforma junto con su síntesis semanal. La síntesis semanal fueron 62 páginas para estudiar, más los primeros 50 artículos de la ley del amparo. ¿Por qué? Porque nos corresponde ahora ver lo que es el amparo indirecto. Hay 2 tipos de juicio de amparo, el directo y el indirecto. El directo es el que se promueve
cuando el acto que van a reclamar es una sentencia o es un laudo. Laudo le llaman a las sentencias que se emiten en juicios laborales. Ahí, en este caso, el magistrado, porque los amparos directos conocen los magistrados del colegiado, va a revisar y analizar si el juez que dictó esa sentencia se apegó a los preceptos que señala la Constitución y no está afectando las garantías de que se está aplicando. En las sentencias de amparo, jóvenes, nada más pueden ser de 3 maneras. Las que conceden el amparo, o sea, el juez federal o el magistrado federal va a revisar si hay alguna violación a las garantías de los derechos humanos, les va a conceder el amparo para que ese acto cese sus efectos. En todo caso, se les restituye el goce de sus garantías al que promueve el amparo. ¿Qué pasaría en caso de que sí existe el acto, pero se demuestra que se apegaron a la Constitución para poder proceder en contra del gobernado? En este caso, el amparo se va a negar. Se niega el amparo. Este es el segundo caso. Y el tercer caso es que se sobresea el juicio. ¿Qué quiere decir que se sobresee, que queda sin efecto? Pues porque no hay materia. Ustedes reclaman algo a alguna autoridad, a la autoridad le piden su informe, el juez federal, y resulta ser de que pues lo niega. Entonces tú tendrías que probar que efectivamente existe ese acto que estás reclamando. Como por ejemplo una orden de aprehensión. Si dicen no es cierto, yo no he emitido ninguna orden, querido un juez de control, vamos a decir eso en el ámbito penal, pues simple y sencillamente tú tendrías que demostrar que efectivamente te quieren detener. Y si no lo demuestras, pues no hay materia. Entonces queda sin efecto, se sobresee. Entonces las sentencias de los juicios de amparo solo pueden ser de 3 formas. Se concede, se niega o se sobresee. Pero vamos a entrar más a detalle porque sí es bastantito lo que se debe de ver y el tiempo que tenemos pues es muy corto. Tomen en cuenta esto, jóvenes. En la síntesis siempre hay de que 2, 3 personas que no, creo que no la leen, porque al final se te dice, por favor, procede a la lectura de la obra tal que está en plataforma, que también la tienen ustedes a la mano en la carpeta de lecturas de apoyo. Esto es parte de la síntesis, ahí mismo la síntesis está diciendo. No es nada más de que, esto es y ya, no. Le dan las instrucciones, incluso en la síntesis. Si la síntesis no les envía que sea la Constitución, que hacer la lectura sugerida, bueno, ahí no hay problema, es solo la síntesis. Pero si le señala un complemento, como es una lectura sugerida o es una ley, en este caso, la de esta semana, nos remite a lo que es la ley de amparo para que lean y analicen y estudien los primeros 50 artículos de la ley de amparo. Su cuestionario de esta semana va a estar abierto prácticamente una semana, si lo ven así. Ya abrió hoy y va a cerrar el sábado, o sea, un día antes de la siguiente clase, para que tengan ustedes la oportunidad, por favor, de leer su síntesis y su ley de amparo. La ley de amparo actualizada está también en plataforma, en la carpeta de lecturas de apoyo. La última reforma que se hizo fue del 6 de junio de 2021. La que subí, he usado, no ha habido problema, es la de finales de julio, 2 meses posteriormente a esa reforma. Entonces, es muy importante porque en la profesión
El juicio de amparo, sí es cierto, no menciona irónicamente que es un artículo de lujo, porque como un amparo cuesta a las personas, porque es un medio para salvaguardar las garantías individuales cuando pueden afectar. ¿Con qué? Con un acto de autoridad. Estas palabras no las pierdan de vista. Acto de autoridad. Ese acto de autoridad es lógicamente el que emite una autoridad administrativa, judicial, etcétera. Puede ser una sentencia, puede ser cobro de una multa, etcétera. Esos actos de autoridad son, tiene que haber una afectación en lo que se llama la esfera jurídica, puede ser la esfera y bien la esfera jurídica del gobernado. O sea, ustedes como gobernados tienen, están protegidos, como llaman esfera, están protegidos por las garantías que otorga la Constitución. Y acuérdense también que en el 2011 los derechos humanos ya tienen cargo constitucional. Desde 2011, hace ya 10 años, para 11, 2022. Por eso es muy importante que empiecen a familiarizarse con la figura del juicio de amparo. Hablar del juicio de amparo, tienen que tener en cuenta que la Constitución, tienen que tener en cuenta que hay una ley de amparo. El amparo es un juicio. El artículo 108 menciona en la demanda, les parece como si subieran un formato, lo que debe de llevar la demanda en un juicio de amparo. Esa demanda de amparo indirecto. Usted se preguntará, bueno, maestro, ¿qué diferencia hay entre un amparo directo y un dijo que es amparo directo? Son por las sentencias o laudos que pongan fin a un juicio, a un procedimiento. Y el indirecto, por exclusión, lo que no sea sentencia, se lleva por juicio de amparo indirecto. Así de claro, o sea, no hay. Bueno, vamos a entrar a ver, profundizar un poco más nuestro tema de hoy. Respecto a los antecedentes históricos del juicio de amparo y también sus fundamentos doctrinales de este. El denominado juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos. O sea, es un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad, dignidad humana y derechos humanos, al tenor de la leyenda que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley de amparo, que procede en contra de los actos, omisiones y disposiciones de las autoridades estatales mexicanas, denominadas formalmente en juicio de amparo, autoridades responsables. Esa es la autoridad que ustedes en su demanda de amparo tienen que señalar a la autoridad responsable. Es la autoridad, en la ley de amparo dice que es la que dicta, emite, promulga, ejecuta o trata de ejecutar el acto que les está afectando a ustedes. Por eso se le llama autoridad responsable. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. O bien, omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Acuérdense que el acto puede ser un acto o una omisión. ¿La omisión en qué sentido? Por ejemplo, ustedes solicitan algo a una autoridad en base al octavo constitucional. El octavo constitucional dice que debe de ser conscrito de manera respetuosa.
la autoridad tiene la obligación de dar una respuesta en un breve término y notificárselo al peticionario, al que lo está solicitando. Pero si ustedes hacen una solicitud y no les contestan, bueno, sí podríamos entrar a lo que es la negativa ficta, que también se ve en el procedimiento administrativo, pero aquí si la autoridad no está cumpliendo con lo que señala el octavo constitucional, está violando dicho artículo por omisión. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de contestar y no lo hace. Entonces estamos en frente de un acto reclamado consistente en una omisión. Por eso esto es importante señalar. Bueno, el artículo 61 de la Ley de Amparo nos va a indicar en qué casos el juicio de amparo es improcedente. O sea, que no procede. ¿Cuáles son esas situaciones con las cuales no va a proceder? Tenemos contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, si se va a añadir algo o se va a reformar algo de la Constitución, pues no procede el amparo en caso que quiera demandar. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que la Suprema Corte es nuestro más alto tribunal. Tenemos también contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, que es uno de los órganos más que nada vigilantes de lo que es el Poder Judicial de la Federación. También contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se trata de asuntos de elecciones y el asunto llega hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal o de la Federación, esas sentencias no proceden a la ley del amparo. También tenemos contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal. También no procede el amparo contra las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. O sea, son los que están antes de, según la jerarquía, son los que están antes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También no procede contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, o sea, de diputados y senadores, de las legislaturas de los estados, que son los congresos de los estados, de cada estado puede de su Cámara de Diputados, o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes en declaración de procedencia y en juicio político. ¿Qué quiere decir? Si a alguna persona, algún funcionario que tenga fuero, por ejemplo, en materia penal, para que pueda pasar la carpeta de investigación con un juez de control, bueno, hay que solicitar previamente lo que es su desafuero. Y entonces se tiene que hacer un procedimiento de procedencia ante, ya sea si es estatal, ante el Congreso del Estado de que se trate, o si es federal, ante el Congreso de... Y el otro, el juicio político, es cuando van a remover a una persona del cargo porque presenta alguno de los requisitos que señala la perspectiva, que no esté por torpeza, por negligencia o por algún acto que esté afectando el buen despacho de sus funciones, pues eso ya sería un juicio. Pero bueno, contra esas resoluciones que se emitan de procedencia del juicio político, no procede el juicio de amparo. Bueno, contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en los términos de lo dispuesto por el capítulo 4 del título 4 de dicha ley, de la ley de amparo, o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos. La 9 dice que tampoco procede el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.
Ejecución, la cual es se emite una sentencia, pero la sentencia hay que cumplirla, es lo que se conoce como hay que ejecutarla. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, no procede. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. ¿Qué quiere decir ejecutoria? Que ya se ejecutó, ya quedó firme, que ya no hay cómo modificar esa sentencia porque ya es cosa ajustada. También tenemos contra actos consentidos expresamente. ¿Cuál sería un acto consentido? Hay un principio en el juicio de amparo que es el principio de definitividad, que indica que para que puedas tú proceder a promover un juicio de amparo, tienes que agotar todos los medios o recursos ordinarios que la ley en la materia te otorga. Por ejemplo, una apelación, promover un procedimiento, pues un procedimiento administrativo, un procedimiento de impugnación, antes de. Ya una vez que agotes eso, si todavía te están afectando, ahora sí, te vas a juicio de amparo, a promoverlo, pero lo que vas ya a combatir es la última resolución que se dictó. En este caso, si fue una apelación, pues la resolución, porque la apelación subsume lo que dictó un juez. La apelación la va a resolver una autoridad judicial de segunda instancia. Y la primera instancia, la sentencia que dictó el juez, queda subsumida por la segunda instancia. Por eso cuando se combate en el amparo, la segunda instancia es simple y sencillamente la sentencia del que se dictó en segunda instancia, o sea, la sentencia de la apelación. También tenemos otra cosa que iba a decir, el acto consentido. Si ustedes no utilizan estos recursos y se van al juicio de amparo, el juicio de amparo les va a decir que no procede por lo que les estoy mencionando. Pero ¿qué pasa también en un caso de que ustedes no promuevan un recurso, una apelación, lo que la misma ley les da en el asunto que están viendo? Pues simple y sencillamente lo que va a pasar es de que va a quedar recluido su derecho para poder interponer el recurso. Ya hay su tiempo. Si en ese tiempo no lo presentas, precluye tu derecho para que lo puedas hacer posteriormente. O sea, ya no se puede. ¿Te quieres ir al amparo? Te va a decir no, porque consentiste el acto en el sentido de que permitiste, o sea, que pudieras haber interpuesto el recurso de apelación y no lo hiciste. O sea, tú consentiste que se quedara así. Pero ahora después quieres promover el amparo, es un acto consentido, no va a proceder. Es algo que tú permitiste, algo que tú consentiste, sabiendo que lo podías combatir. Bueno, también contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. También no procede el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, como también ya se había mencionado anteriormente, contra actos consumados de manera irreparable, también contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento de que se trate, por no poder decidirse tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por ejemplo, en un caso, ustedes promueven una demanda de amparo por una posible orden de aprehensión y resulta que se trata de un delito grave, donde ahí pues
se les puede aprender, pero quedaría a disposición su libertad, a disposición del juez federal, y el procedimiento penal pues quedaría a cargo del juez de control de que se trate. Pero bueno, ¿qué pasa? Ejecutan la orden y se lleva a cabo la audiencia inicial, donde se les formula la imputación, pero además se les vincula a proceso. Esta vinculación a proceso es algo similar a lo que en el sistema anterior se conocía como el auto de formal prisión. Entonces tu situación ya cambió, ya eres imputado y ya estás sujeto a proceso porque ya se te vinculó. Entonces tu situación jurídica ya cambió, no tenías esa situación antes de que se te detuviera, se detuvo y bueno, hay un cambio de situación. Ya estás a disposición de un juez de control y en calidad de vinculado a proceso. También no proceden contra actos emanados de un procedimiento judicial, bueno, esto ya se los mencioné. También contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o bien modificadas. También no procede el juicio de amparo cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nullificar el acto reclamado. Están ustedes, por ejemplo, tramitando su recurso para atacar el acto que les está afectando y todavía promueven un juicio de amparo. No puede proceder porque tienen todavía trámite un recurso que pueden ustedes lograr que se modifique la sentencia o la resolución a favor de ustedes. También no procede contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes de o bien proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o modificados. Aquí volvemos a caer en el principio de definitividad jurídica. Ese principio de definitividad hay que agotar todos los recursos, juicios, medios ordinarios que la misma ley ordinaria nos otorga para poder modificar o cambiar la resolución de la sentencia de que se trate. Ya una vez no habiendo, bueno, así hay a veces si no hay algún recurso para combatir la resolución, porque la ley en la materia de que se trate no da ese recurso, bueno, entonces al no haber recurso ni cómo combatirlo, pues ya promueve su juicio de amparo. También cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal. ¿Qué quiere decir el acto reclamado? Ya les mencioné que es el acto que emite la autoridad responsable, que es el acto de autoridad que va a afectar a ustedes en su esfera jurídica y sus garantías. Eso estamos hablando de... Y en el último caso, que no procede, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, y el artículo 62 de la Ley de Amparo nos señala que las causas de improcedencia que se acaban de mencionar se van a analizar de oficio por parte del juez o del magistrado, o sea, que conozca el juicio. Los importantes 61 son las causas de las cuales no procede el juicio de amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 1 de la ley de amparo, que es reglamentaria esta ley, de los artículos 103 y 107, no pierdan de vista el 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es el fundamento constitucional
de lo que es el juicio de amparo. Bueno, el juicio de amparo es una institución nacional federalizada que tiene sus principios en las corrientes democráticas republicanas de revisión judicial de los actos u omisiones gubernamentales que violen las leyes con las que se funda el Estado mexicano. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. O sea, nuestras prerrogativas son mucho más amplias que las de la autoridad. Una autoridad tiene que fundar y motivar su actuación hacia el ciudadano en base a una ley. Primero, ver si tiene la facultad para ello. Una autoridad, lógicamente, puede emitir el acto que quiera, pero hay que ver si esa autoridad tiene facultades para ello. Si no, estaría violando la Constitución y esto sería materia de que se les pueda conceder favorablemente el amparo en un juicio. Bueno, sin embargo, fue a partir de un caso muy sonado en lo que es la historia del amparo, Rosendo Radilla contra México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, lo que dio paso a una nueva forma de concebir lo que es nuestra materia, el juicio de amparo, como aquí se menciona un recurso judicial. Yo no llamaría recurso, es un juicio efectivo de protección de derechos humanos que no solo protege los derechos fundamentales, sino también los convencionales mediante el control de convencionalidad. Convencionalidad, con dicha denominación aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte un caso de Almonacid Arellano contra Chile. Lo anterior en atención al principio constitucional que indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es lo que se refiere. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo antes de irnos al corte. Nos quedan 4 minutos. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta este momento? Tienen para estudiar su síntesis, son 62 páginas, más 50 a los primeros 50 artículos de la ley de amparo. A ver, Suriel, ¿cuál es el fundamento constitucional del juicio de amparo? Los 2 artículos de la Constitución, ¿cuáles son? Boyle, nos había comentado que era, bueno, nos había comentado al inicio que era el 103 y el 61. Primero había comentado el 103, luego el 107, luego el artículo 61 de la ley de amparo. No. El fundamento que habla del juicio de amparo, 103 y 107. 107, sí. Y ya lo que habla el 61 que vimos es, ya en la Constitución, es la ley de amparo que señala los casos en que no procede el juicio de amparo. Sí, lo que me había comentado, sí, el 103 y 107. Es el fundamento constitucional. Los artículos de la Constitución tienen sus leyes reglamentarias porque en la Constitución no van a, por ejemplo, en el 103, 107, van a incluir todo lo que es el procedimiento de los juicios de amparo directo e indirecto, porque entonces la Constitución iba a ser no sé hasta cuántos tomos. No, por eso hay sus leyes reglamentarias. Si ustedes checan su ley de amparo, dice, ley de amparo, ley reglamentaria de los artículos 103 y 107. O sea, esta ley emana de esos 2 artículos que hablan del juicio de amparo. Por eso es la ley de amparo. Ok,
Ok, a ver, Roberto, ¿cómo se le llama a la autoridad a la cual vas a demandar en un juicio de amparo? ¿Qué denominación recibe? ¿Cómo dijo, profe? Y cuando vas a presentar tu demanda de amparo, lógicamente vas a demandar a alguna autoridad o autoridades, puede ser una, dos, tres, ¿ok? ¿Cómo se llama esa autoridad o qué denominación recibe el amparo? La autoridad que vas a demandar en tu juicio de amparo. Ya lo mencioné. Si están prestando atención a la clase, ya lo mencioné también. Nos queda menos de un minuto, jóvenes. Bueno, pues ya regresamos después del corte y continuamos con la clase de hoy, jóvenes.